Imagínate esto, estás viendo una película y estás muy entretenido. De repente sucede algo que no tiene nada de sentido. ¿Hay algo peor que notar algo sin sentido en una película que te encanta? Bueno, prepárate para notar mucho más. Desde personajes que aparecen en dos lugares a la vez, hasta historias completas que se derrumban ante el análisis. Aquí tienes algunos de los agujeros argumentales más grandes de todos los tiempos. Basura jurásica. No es ningún secreto que las muchas secuelas de Jurassic Park de 1993 son mucho menos veneradas que la original. La primera de ellas, El Mundo Perdido de 1997, tiene un final que no tiene sentido en absoluto. Bien, los malos secuestran a un T-Rex y a su bebé y los empujan en un bote. Luego transportan al dúo de regreso al continente con la intención de usarlos como atracciones estrella en un parque completamente nuevo. Pero, cuando llega el barco, toda la tripulación ha sido eliminada, haciendo que el T-Rex escape. Entonces, los T-Rex deben haber devorado a todos los malos durante el viaje, ¿no? Pues no, solo escaparon de la bodega del barco cuando el barco tocó tierra, y aún así solo el bebé habría sido lo suficientemente pequeño como para pasar por los pasillos del barco. Un barco lleno de mercenarios armados, debo agregar. Fácilmente podrían haber cuidado de un solo bebé. No hay absolutamente ninguna explicación de cómo o por qué la tripulación murió, aparte del simple hecho de que la película los necesitaba fuera del camino. Algunos fanáticos teorizan que un borrador anterior del guión también tenía una manada de velociraptors a bordo, lo que aclararía muchas dudas. Pero eso es A, pura especulación, y B, ni siquiera están en la película. Eso sí que es aferrarse a lo que sea. Tampoco sería la última vez que la saga nos trataría como idiotas. Entra en escena Jurassic World, el reino caído de 2018, que tiene un final impactante que también es totalmente tonto. Con un gas tóxico amenazando a los últimos dinosaurios enjaulados, nuestros héroes desactivan las cerraduras y luego toman la difícil decisión de liberarlos. Con eso, los dinosaurios viven entre nosotros causando todo tipo de masacre. ¿Pero qué opción tenían? No había otra forma de salvarlos, excepto, ya sabes, mantener a los dinosaurios enjaulados de forma segura y solo abrir las puertas al mundo exterior, permitiendo que el gas se disperse sin el ataque de monstruos prehistóricos. Se habría ahorrado un montón de problemas, ¿no? Al infinito y más allá. Cualquiera que se atreva a criticar el gran éxito de 1995 Toy Story se enfrentará a una dura prueba, ¿no? Bueno, menos mal que llevo unos pantalones cortos especialmente atractivos, porque Buzz Lightyear no tiene sentido alguno. Verás, la historia principal implica a Buzz creyendo firmemente que no es un juguete en absoluto, sino un auténtico guardia espacial en un mundo alienígena. I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit. My ship has crash landed here by mistake. Sin embargo, en el mundo de Toy Story, todos los juguetes pretenden no tener vida propia cuando un humano entra en la habitación. Entonces, ¿por qué Buzz también lo hace? No tendría absolutamente ninguna razón para hacerlo si realmente pensara que es un humano, a menos que estuviera imitando intencionalmente a los juguetes como una especie de táctica de supervivencia. Incluso entonces la película establece que un guardián espacial entrenado tendría más probabilidades de intentar defenderse. ¿Recuerdas su láser? ¿Por qué no solo dispara? Una teoría es que los juguetes están programados para comportarse de una determinada manera. No eligen esconderse, simplemente tienen que hacerlo. Si ese fuera el caso, ¿por qué Buzz no cuestionaría varias veces que su cuerpo fuera secuestrado sin su permiso? No solo los perdedores de internet como yo nos lo cuestionamos. Los propios guionistas de la película sabían que algo andaba mal. Según ellos, pensaron hasta decir basta para encontrar algún tipo de respuesta, antes de decidir que en última instancia a nadie le importaba lo suficiente. Bueno, solo a nosotros los perdedores de internet. El misterio de Mogwai. La comedia de terror de 1984 Gremlins se ha vuelto icónica por los monstruos que le dan título. Los Mogwai son lindos y tiernos, pero pueden convertirse en los malvados Gremlins si no siguen algunas reglas simples. Al menos se supone que son simples. En realidad no tienen mucho sentido. La más importante es nunca alimentarlos después de la medianoche. Eso los transformará de amigos preciosos a villanos malvados. Pero te hace preguntarte, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre a medianoche que desencadena el cambio? Además, ¿cuándo puedes comenzar a alimentarlos nuevamente? ¿Al amanecer? ¿La hora del almuerzo? No tengo idea. Nunca nos lo dicen, y ninguno de los personajes parece preocupado por la respuesta. ¿Y qué pasa si es horario de verano?
¿El horario cambia con las lecturas del reloj? Digamos que me voy a un viaje romántico a Australia con Gizmo. ¿Dejará de comer sus cacahuetes en el vuelo debido al cambio de zona horaria? Con solo un pequeño análisis, la película no tiene sentido, ¿no? Lo único que sabemos es que un guión descartado de Gremlins 3 habría abordado el problema de la zona horaria. En él, Mogwai en un avión come después de un cambio de zona horaria. Como es después de la medianoche, se produce el cambio. Genial, al fin una respuesta para mis dudas, por una idea descartada que nunca llegó a la película. Lo siento, Giz, tendremos que posponer el viaje por otro año. Mientras, seguiré subiendo videos increíbles como este. ¿Por qué no presionas el botón de me gusta y te suscribes al canal para asegurarte de no perderte ninguno? ¿Listo? Excelente. Volvamos a más tramas sin sentido. Un problema de partículas PIM. En lo que respecta a las películas de superhéroes, soy más del tipo Spider-Man. Hay menos agujeros argumentales que, por ejemplo, Ant-Man. Verás, la primera película de 2015 establece que puede encogerse hasta el tamaño de una hormiga usando las misteriosas partículas PIM. Cuando lo hace, todavía puede pelear con sus enemigos con la fuerza humana normal. Esto significa que los objetos encogidos tienen que mantener su masa y o densidad, o de lo contrario no podría lastimar a nadie. Está bien, puedo entender eso. Lo que no puedo es que en la secuela Ant-Man y la avispa en 2018, Hank Pym, el creador de la tecnología de encogimiento, revela que el tanque en miniatura que lleva en el llavero es en realidad uno real encogido. Sí, este viejo llevaba un tanque real en el bolsillo. Si los objetos encogidos mantienen su masa, ¿cómo rayos pudo levantarlo? No tiene sentido. Parece que la única explicación es que las partículas PIM son mágicas y hacen que los guionistas hagan lo que quieran. ¡Qué tonto! Star Wars. Lo voy a decir, el último Jedi apesta. Es un desastre mal escrito que no transmite fundamentalmente lo que hace que Star Wars sea, bueno, Star Wars. También no se puede comprender el arte de escribir un guión que tenga sentido. La trama central de la película del 2017 involucra la secuencia de persecución más lenta del mundo. La Resistencia está siendo perseguida por la malvada Primera Orden. Los héroes están fuera del alcance de los malos y van a la misma velocidad, pero no pueden alcanzar la velocidad de la luz porque los seguirán y tienen poco combustible. Durante la mayor parte de la historia, los dos bandos se mueven lentamente por el espacio mientras la gente discute a bordo de las naves. Fascinante. Pero mientras avanzan lentamente, un par de héroes abandonan su nave capital en una cápsula de escape. Tienen una aventura secundaria completa y luego regresan para infiltrarse en una nave insignia enemiga que los persigue. Espera, ¿qué? En ese caso, ¿por qué las naves capitales de la Primera Orden no envían algunas casas por delante? Claramente tienen los medios. Bueno, en realidad, señor sorprendente, corren el riesgo de que la nave de la Resistencia destruya sus casas. Claro, pero están en una guerra y todos los principales generales enemigos están justo frente a ellos. Sería estúpido no aprovecharlo. Y eso no es todo. Hay otra cosa que la Primera Orden podría hacer. Simplemente pedir refuerzos. Nos dicen repetidamente que son esencialmente una copia del Imperio Galáctico que gobierna toda la galaxia. ¿Y no tienen otras naves capitales a las que puedan llamar por teléfono espacial? Sabemos que tienen capacidades de comunicación a bordo. La película las usó para una broma vergonzosa de tu mamá justo al inicio. I believe he's tooling with you, sir. About his mother. Open fire! Pero no, simplemente deciden darle unos días para que se queden sin combustible y nos regalan la peor película de Star Wars de la historia. Siéntete libre de discutir conmigo abajo en los comentarios. Rayos. Ha pasado mucho tiempo desde que vi por primera vez Avengers Infinity War en 2018 y todavía no puedo creer que Thanos haya ganado. No porque fuera impactante ver a nuestros héroes fallar y convertirse en polvo, sino porque es literalmente imposible para Thanos chasquear los dedos. Déjame explicarte. Chasqueamos los dedos mediante la fricción de la piel con piel. El sonido se origina cuando nuestro dedo medio se desliza hacia abajo y golpea nuestra palma. Y la comprensibilidad innata de nuestros dedos es clave para el movimiento necesario. En serio, cuando chasqueas los dedos, tu dedo medio se mueve aproximadamente 20 veces más rápido que un parpadeo. Rayos. Ahora, Thanos necesita el guante infinito, un gran guante de metal, para usar el poder de las gemas del infinito. Pero los grandes guantes de metal no tienen ni de lejos la fricción de nuestra piel. ¿Ves a dónde quiero llegar con esto? Los investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia pusieron a prueba la teoría, intentando hacer chasquidos con guantes y dedales de metal. Llegaron a la conclusión de que el sonido depende tanto de la fricción entre nuestros dedos que sería imposible hacerlo con el guante del infinito opuesto. Thanos solo tendría que usar un gesto diferente, quizás unas manos de jazz.
Imbéciles disfrazados. Las películas de Transformers de Michael Bay son muy estúpidas, pero la original de 2007 es bastante buena. Es decir, aparte de un problema enorme. Verás, los malvados Decepticons están tratando de localizar a MacGuffin, conocido como Allspark. Para encontrarlo deben seguir instrucciones que están grabadas en un par de lentes, solo que no los tienen. Entonces piratean una red militar a bordo del Air Force One y descubren que son propiedad del protagonista de la serie, Sam Witwicky, quien los tiene listados en eBay. Luego atacan a Sam, exigen los lentes y terminan en una batalla con los Autobots que dura toda la película. Pero la cuestión es la siguiente: ¿por qué no fueron tras los lentes sin llamar la atención? Habrían dejado a los Autobots totalmente desprevenidos. ¿Me estás diciendo que los Decepticons son lo bastante inteligentes como para piratear el ejército de los Estados Unidos en segundos, pero no saben cómo hacer una oferta en eBay? Sam no quería los lentes, y no es que los Decepticons necesitaran dinero. Seguro que también podrían piratear PayPal, ¿no? Tal vez se frustraron por la casilla de verificación de no soy un robot. Electro Nope. Spider-Man Sin Camino a Casa de 2021 es un éxito de taquilla que complace al público y que reúne personajes icónicos de todas las películas de nuestro Hombre Araña, incluso si uno de ellos es un descuido masivo. En la película, Peter Parker intenta un hechizo para hacer que el mundo olvide su identidad secreta, pero sale terriblemente mal. En cambio, trae a un grupo de villanos de las otras películas que conocen su identidad a su dimensión. Ups, pero uno de estos villanos no es como los demás: Electro. Pasa la totalidad de su aparición original en El Sorprendente Araña 2 de 2014 felizmente inconsciente de que Peter es Speedy. De hecho, solo se entera de quién es durante Sin Camino a Casa cuando la cabeza de telaraña de Andrew Garfield se quita la máscara, lo que plantea la pregunta: ¿cómo terminó aquí? El hechizo solo atrae a personas que conocen la identidad secreta del trepamuros. ¿Cómo terminó aquí? La respuesta obvia es que el estudio simplemente quería que Jamie Foxx repitiera su papel, y realmente no le importó cómo lo hizo. Se supone que debemos asumir que aprendió este hecho increíblemente importante fuera de la pantalla entre películas de alguna manera. Tal vez, pero eso tampoco funcionaría porque Electro explota al final de su primera película. Pensaron que no lo notaríamos, ¿no? Fuga expuesta. Sueño de Fuga de 1994 es ampliamente considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos. Seguramente nadie se atrevería a arruinar su legado señalando un gran error, ¿verdad? Un momento, ¿qué es eso que sale arrastrándose de la alcantarilla? Oh no, es súper sorprendente. Bien, entonces la película sigue al prisionero Andy Dufresne y termina con él escapando hacia la libertad a través de un agujero que cavó en la pared de su celda. Después de arrastrarse dentro, Andy cubre el túnel colocando un póster en la pared, algo que el director solo descubre cuando le arroja una piedra con rabia. El argumental es simple: ¿cómo logró Andy volver a colocar el póster en la pared mientras estaba dentro del túnel? Sería totalmente imposible, ¿no? Seguro que sí, pero esta puede ser una ocasión que se la podemos dejar a súper sorprendente. Verás, ¿qué pasaría si Andy solo hubiera pegado la parte superior del póster a la pared y hubiera dejado la esquina inferior colgando? De esa manera simplemente podría dejarlo colgando de nuevo después de arrastrarse hacia un lugar seguro. Ajá, aunque cuando el director hace un agujero en el póster, está claramente tenso, lo que significa que también tendría que estar pegado en la parte inferior. Rayos, a menos que Andy solo haya pegado en una esquina inferior, así podría levantar otra y trepar. Espera, incluso entonces ese es un espacio terriblemente pequeño para que entre un hombre adulto sin dañar el póster. No lo sé, ¿qué piensas? ¿Estás del lado del súper sorprendente o hay una explicación decente? Házmelo saber abajo en los comentarios. Señales de un mal guión. El famoso director M. Night Shyamalan tiene una filmografía irregular, por decirlo menos. En 2002 llegó Señales, una película de invasión alienígena que tiene algunas escenas geniales. Pero también tiene un final increíblemente estúpido. Así que, al final, los alienígenas prácticamente han abandonado la invasión de la Tierra. Sin embargo, uno ha entrado en la casa de nuestros héroes. No. En medio de la pelea que sigue, se dan cuenta de que los insidiosos extraterrestres tienen una gran debilidad: el agua. Sí, el agua pura actúa como ácido para ellos, e incluso es capaz de acabar con el último alienígena. Entonces, dicho esto, ¿qué pudo haberlos poseído para intentar invadir un planeta que tiene más del 70% de agua? Es como si los humanos intentaran encontrar un nuevo planeta para colonizar y decidieran elegir uno que tenga un 70% de ácido fluorhídrico.
No solo eso, sino uno en el que todas las criaturas son en su mayoría ácidas, beben y excretan ácido, y llueve ácido regularmente. Y los extraterrestres ni siquiera usan ropa para protegerse. ¿Qué? ¿Una raza alienígena hiperinteligente capaz de viajar entre estrellas pensó que esta era una gran idea? Algunos fanáticos han teorizado que los extraterrestres eran en realidad solo un pequeño grupo que buscaba ver si debían invadir. No tenían idea de que el agua era peligrosa para ellos, y se fueron tan pronto como se dieron cuenta de que lo era. Veo la lógica aquí, pero creo que es mucho más probable que esto fuera solo una idea tonta que de alguna manera sobrevivió a innumerables editores de guiones. El descuido de una sirena. Se le atribuye a la Sirenita original el inicio de la era del renacimiento de Disney, cuando las películas animadas volvieron a cobrar protagonismo. El clásico de 1989 sigue siendo válido en gran medida hoy en día, pero hay un punto en la trama que me ha molestado desde que lo vi por primera vez. Quédate conmigo. El conflicto principal de la película surge cuando Ariel firma un contrato con la villana Úrsula. En él se dicta que tiene que besar al príncipe Eric antes de que pasen 3 días, o pertenecerá a Úrsula. El problema es que le quitan la voz para evitar que se comunique con el chico. Pero esperen, ella firmó el contrato en primer lugar, ¿no? Sí. Para que Ariel pueda escribir incluso en cursiva perfecta en ese caso, ¿por qué no escribirle una nota al príncipe explicando la situación? Rayos, solo usa el papel y el lápiz. Esto sería lo primero que cualquiera haría. Algunas personas han argumentado que Ariel en realidad hablaba en sirena y que el contrato estaba en inglés solo para una licencia artística para el beneficio de nosotros, la audiencia. Así no tendría forma de escribirle al príncipe después de todo. Pero más adelante en la película, Ariel, Úrsula y el príncipe sí hablan sin barreras lingüísticas. Así que sí, lo siento fanáticos de sirenas, pero no hay forma de escapar de esta. El agujero argumental de Potter. Me gustan mucho las películas de Potter, así que descubrir un absurdo agujero argumental en las películas me causó una profunda angustia emocional. Sí, soy de Hufflepuff. ¿Cómo te diste cuenta? De todos modos, en la quinta película, La Orden del Fénix, de 2007, Harry descubre la verdad detrás de los carruajes escolares aparentemente autónomos. No es un encantamiento, sino unas extrañas criaturas conocidas como Thestrals, que son las responsables. Las espeluznantes bestias con forma de caballo son totalmente invisibles para cualquiera que nunca haya visto la muerte. Pero como Harry presenció el trágico fallecimiento de Cedric al final de la película anterior, ahora puede verlos claramente. Descansa en paz, Cedric. Pero el agujero argumental surge cuando te das cuenta de que una parte integral de la historia de fondo de Harry es que presenció la muerte de su madre cuando era un bebé. En ese caso, seguramente los podría haber visto desde el primer día, ¿no? E incluso si aceptamos que necesitaba ver morir a Cedric, ¿no debería haberlos visto al final de la película anterior? Los fanáticos han estado debatiendo el tema desde que se estrenó la película por primera vez, pero esto ya estaba explicado. Verás, en 2004, poco después del lanzamiento del libro, la autora J.K. Rowling respondió a esta misma pregunta. Ella afirmó que no es suficiente presenciar la muerte, uno necesita comprenderla. Harry era solo un bebé cuando murió su madre, así que no hay forma de que pudiera haber entendido la pérdida a esa edad. Y aunque Cedric falleció al final de la última película, Harry todavía necesitaba tiempo para aceptarlo. Es por eso que los Thestrals solo aparecen en la quinta película. Pero espera, ¿Harry no vio al profesor Quirrell literalmente desmoronarse en polvo al final de la primera película? Bueno, sí, pero solo en la película. En el libro se desmaya antes de que Quirrell muera, lo que supongo que protege a los libros de las críticas, pero ciertamente no a la adaptación. Vaya, parece que hay mucho que decir después de todo. ¿Qué opinas? ¿Rowling tenía todo planeado desde el primer día o se le ocurrió una explicación más adelante para encubrir el error? Házmelo saber abajo en los comentarios. La astuta patada de Karate Kid. Ninguna lista de todas estas fallas en películas estaría completa sin una discusión sobre el clásico de 1984 Karate Kid. En ella, el valiente Daniel LaRusso, que no es favorito, aprende karate para ganar una serie de campeonatos y mostrarles a algunos bravucones lo que vale. En la ronda final derrota a su rival Johnny Lawrence con una dramática patada en el trasero. Pero hay un problema, las patadas en la cara fueron declaradas ilegales. Daniel hizo trampa y aún así no solo ganó, sino que lo trataron como un héroe. O eso es lo que dice la gente. Si eres fanático de la película, alégrate. A pesar de la opinión popular, en ningún lado se dice que las patadas en la cara fueran contrarias a las reglas. De hecho, la novia de Daniel, Ali, le dice explícitamente que cualquier cosa por encima de la cintura es un punto, incluida la cabeza. Daniel, look, everything above your waist is a point. You can hit the head, you can hit the sternum, kidneys and the ribs.
¿Ves? A lo largo del torneo incluso vemos múltiples golpes en la cara sin ninguna consecuencia. Entonces, ¿por qué se ha convertido esto en un mito tan duradero? Es difícil de decir, pero en la tercera película estrenada en 1989, el contacto en la cara se consideró ilegal. Así que es posible que los fans simplemente estén recordando mal qué películas presentaban qué escenas. La reciente secuela de la serie de televisión Cobra Kai no ayudó en nada. En el programa, Johnny Lawrence lamenta haber perdido esa pelea original debido a un movimiento ilegal. Solo está poniendo excusas por su derrota, pero estoy seguro de que algunos espectadores lo vieron como una prueba más del error de la película original. Aún así, Daniel definitivamente ganó de manera justa. Un error gigante. De acuerdo, entonces si recuerdas, cubrimos antes cómo el chasquido culminante de Infinity Wars es totalmente imposible con ese guante pesado. Pero la continuación, Avengers Endgame de 2019, tiene algo descabellado aún más horrendo que nunca podrás dejar de ver. Durante el enfrentamiento final entre nuestros héroes y el ejército malvado de Thanos, Ant-Man y la avispa corren a su camioneta en un esfuerzo por ponerle un puente. Literalmente momentos después, volvemos a la batalla para ver a Giant Man luchando contra una franja de malos. La cuestión es que Giant Man es Ant-Man, solo está usando las partículas de Pym para crecer en lugar de encogerse. Así es, de alguna manera hay dos Ant-Man diferentes corriendo a la vez. A menos que de repente haya obtenido otro superpoder para duplicarse a sí mismo sin que nos demos cuenta, hace que esto sea muy confuso. El actor Paul Rudd incluso habló de ello públicamente. Bromeó que probablemente tenía algo que ver con universos paralelos, antes de preguntarse cómo los editores pudieron haber pasado por alto el error. Lo cual es un buen punto. Supongo que esto es más un error de edición, o tal vez sean ambas cosas. Todo lo que sé es que Marvel lanzará una terrible serie de Disney Plus para intentar justificarlo. Into the Ant-Verse, o algo igualmente estúpido. Masacre en el baño. Cuando vi por primera vez la película original de El Juego del Miedo, tuve pesadillas durante semanas, hasta que una noche me desperté sobresaltado y pensé, espera un minuto, ¿en qué demonios estaban pensando? El clásico de terror de 2004 se centra en el dúo del Dr. Gordon y Adam, que se despiertan atrapados en un baño decididamente desagradable. Ambos están encadenados con un par de sierras cerca. Más adelante en la historia, el Dr. Gordon recibe una llamada de su esposa que está secuestrado junto con su hija, pero después de escuchar disparos a través del teléfono, entra en pánico, deja caer el teléfono y se da cuenta de que no puede alcanzarlo de nuevo. Al no ver otra opción, agarra la sierra, realiza una cirugía electiva para liberarse y se arrastra para encontrarlas. Pero muchos espectadores se han preguntado por qué Gordon no usó simplemente la sierra para alcanzar el teléfono. Quiero decir, hubiera sido totalmente posible y mucho menos doloroso. Ahora lo entiendo, era la mejor opción, pero no estoy seguro de que considere que este es un verdadero agujero argumental. El hombre estaba aterrorizado y bajo una cantidad extrema de estrés. La creencia que podría haber perdido a su familia lo llevó al límite. Que un personaje tenga una crisis no es necesariamente un error en un guión, pero esa es solo mi opinión. ¿Entiendes las acciones de Gordon o crees que arruina la película? Y con eso cerramos los agujeros argumentales. ¿Algunos de ellos cambiarían la forma en que ves estas películas en el futuro? ¿Sabes de alguno que no haya mencionado? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.